profesor, buenos días compañeros. Bien, el día de hoy vamos a tener una clase tipo clínico. Mi tema se trata sobre la reacción de una neurona ante una lesión. Comenzamos. Antes de todo, antes de entrar en materia, empezaré con una pequeña introducción sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos formado por tejido nervioso, cuya unidad es la neurona y cuya principal función es la de captar y procesar información para transmitirlo a los órganos receptores para cumplir una perfecta, coordinada ejecución y mantener una respuesta, un equilibrio, ¿ya? El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central corresponde a lo que es el encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico son los nervios, nervios craneales y los nervios espinales que van a surgir de este sistema, que es el central, digamos que es el principal centro de mando, ¿ya? Bien, en lo que corresponde a los distintos lesiones, digamos así, el sistema nervioso central va a responder de una manera no tan positiva que el sistema nervioso periférico. Ya vamos a ver por qué. Ya. Problemas en el sistema nervioso central. Cuando supongamos que había en el hospital un paciente con algún impacto de bala a nivel de la médula espinal, la médula espinal es parte del sistema nervioso central, por lo que la muerte celular va a ser muy común, es inevitable que neuronas mueran, ¿ya? Segundo, el sistema nervioso central no posee algo que posee el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann, que estas células son las que forman la mielina en el sistema nervioso periférico, y estas células tienen un mecanismo, una respuesta ante una lesión, por lo que sabemos que el sistema nervioso central, las que forman la mielina son los oligodendrocitos, ¿ya? El tercer problema es un problema tanto estructural como celular, ya que nosotros poseemos células inflamatorias, ¿ya? Como los astrocitos, microglobos, que van a actuar en esa lesión, ocupando el espacio que antes tenían las neuronas, ¿sí? Ahora la boca. ¿Se cuenta? No. Gracias. De acuerdo. Es decir, que iban a ocupar ese espacio, iban a reemplazar a esas neuronas que ya habían muerto, y también se va a producir un bloqueo, se va a producir un tipo de tejido cicatrizal que no va a hacer que, imaginémonos que por un momento el sistema nervioso central tiene células de Schwann que permitirán la regeneración. Entonces, como se va a formar un tejido cicatrizal, no va a permitir que crezcan los axones hasta el punto hasta el otro lado del axón, ya que más luego explicaré, ¿ya? Entonces no va a poder tener una acción de regeneración del sistema nervioso central, por lo que van a quedar defectos, secuelas en el paciente. Ahora concentrémonos en el sistema nervioso periférico. Bien, vemos, puse aquí una imagen sobre una neurona normal, una neurona con un corte, con una lesión, como pueden observar ustedes aquí en la imagen, ya, un trastorno de la mano. Bueno, vamos a ver
¿qué va a pasar en la neurona del sistema nervioso periférico? Va a ocurrir lo que se denomina regeneración y degeneración neuronal. Bien, tomemos una neurona y si la cortamos en dos va a quedar separada, como ustedes pueden ver en esta imagen de aquí. Esta sección del lado de acá lo denominaremos como el cabo distal o zona distal. Esta sección del lado de acá se lo denominaremos como cabo proximal o zona proximal. Lo que va a pasar primeramente en el cabo distal, pueden observar claramente que va a ocurrir un proceso que se denominará la degeneración valeriana, que esto consiste en que el esqueleto axonal se desintegre, la membrana axonal se rompa y exista una degradación de células de Schwann, ¿ya? Va a morir prácticamente esta parte de la neurona y solamente va a quedar este pequeño cabo, esta parte de la neurona, ¿ya? Donde va también a infiltrarse van a infiltrarse células de Schwann, ¿ya? Los macrófagos que van a actuar van a preparar ese cabo, van a limpiar todas esas secciones de la neurona para preparar ese cabo y que el cabo proximal, los axones que se encuentran en el cabo proximal puedan crecer y llegar hasta lo que sería a pegarse con el tubo proximal, ¿ya? En la zona proximal va a ocurrir un proceso que se lo conoce como cromatólisis. Ustedes pueden ver una diferencia entre esta neurona de acá con esta de acá. El pericardio, el soma, va a comenzar a hincharse, ¿ya? Se pierden o se eliminan los corpúsculos de Nils y se va a sintetizar proteínas para inducir la regeneración, ¿ya? Y en la zona de la lesión se va a sintetizar células de Schwann que van a crear un tipo de camino, ¿ya? Van a crear un canal, como usted puede ver, un canal que se lo va a denominar el canal de Bugner, que va a servir como puente para que pueda crecer el axón hasta el axón de la parte distal, la parte proximal, perdón, hacia el seno distal. Los organelos como el aparato de Golgi y las mitocondrias van a proliferar y se van a tornar tumefactos. Degeneración valeriana, ya hablamos, ustedes pueden ver esta imagen, que la degeneración valeriana va a ocurrir en el cabo distal, donde se va lo que son el esqueleto axonal se va a desintegrar, la membrana axonal se rompe, ¿ya? Y van a actuar los macrófagos y las células de Schwann van a actuar como personal de limpieza para que ustedes puedan entender y preparar ese cabo para que los axones que se van a encontrar en el cabo proximal puedan crecer, ¿ya? Unirse. Bien. Antes debemos tomar en cuenta también que el axón no viaja desnudo desde la médula espinal hacia sus órganos dianos, sino que están envueltos por células que son células de Schwann que van a formar la mielina, y esta tampoco va a viajar desnudas
hasta los órganos efectores, sino que van a estar cubiertas por un tejido, conectivo que lo denominaremos endoneuro, ¿ya? Y el conjunto de ramas de endoneuro también se va a encontrar protegido por otra capa que denominaremos perineuro, y el conjunto de estos troncos también va a estar protegido por una capa denominada epineuro, que eso es lo que no sé si han visto en las operaciones, ¿ya? Operaciones, lo que vemos, el nervio, ¿ya? No vemos lo que son los axones, sino vemos la capa del epineuro. Esto ya también ya toqué el tema. Es el canal de Biume, es un canalcito que un tipo de túnel que va a hacer que el axón pueda cruzar por ahí y llegar hasta el cabo distal. El crecimiento aproximadamente del axón va a ser a 1 milímetro por día, ¿ya? Va a ser lento. Bien, ahora las clasificaciones según la lesión. A través de la historia, los distintos autores, doctores, médicos, especialistas, han ido estudiando los tipos de lesiones y los han ido clasificando de acuerdo a su alto grado de degeneración, podría decirse así. Tenemos aquí la clasificación del Dr. Seddon, que lo publicó en el año de 1934, clasificando en tres tipos o 3 grados las lesiones de los nervios. La primera es la neuropraxia, ¿ya? El primer grado, ¿ya? Pueden ver en este cuadro, aquí hay mucha letra, ¿ya? La neuropraxia en sí ocurre una desmielinización de la neurona. Si no hay mielina, entonces el impulso nervioso no va a transcurrir, ¿ya? Por esto debido a un aplastamiento, digamos así, ¿ya? En estos casos de lesiones, el paciente se puede recuperar rápido. La axonognesis, como ustedes pueden ver, axonognesis habla sobre el axón, o sea, ocurre un daño a nivel del axón donde el endoneuro y el perineuro va a quedar intacto, solamente se va a ver afectado la parte del axón, ¿ya? En estos casos también el paciente también se puede recuperar, ya que el endoneuro y el perineuro, como son las capas que cubren al axón, entonces va a crecer y va a tener como un túnel, un canal para poder llegar hasta la zona distal. Ya, y la neurognesis, este es el grado 3 de una lesión nerviosa que consiste en el desgarre total de lo que es la neurona, ¿ya? En estos casos el paciente, la recuperación del paciente va a ser muy lenta. Otros autores como el Dr. Sunderland los clasifica en 5 grados, tomando las bases del Dr. Seddon entre el primer grado del Dr. Sunderland va a ser neuropraxia, el segundo axonognesis, y los 2 más grados están entre la axonognesis y la neurognesis, ya que como hablé, la axonognesis implica nomás el daño del axón, y el Dr. Sunderland clasifica, aumenta 2 grados, ya que él ve que también se puede dañar lo que sea la capa del endoneuro, la capa del perineuro, ¿ya? Bien, pero esta es la más sencilla y la más práctica de comprender. Bien,
En los casos de neurotmesis, el paciente lo que necesita son las manos especialistas, ya cirujanos, que puedan realizar una microcirugía. He investigado y he encontrado algunas formas de cómo poder reparar un nervio. Ya solamente puse dos, no piense que son las únicas, pero en lo personal me pareció muy interesante. Ya. En este caso, como ustedes pueden ver, se realiza una neurorrafia término a terminal o neurorrafia primaria, donde ustedes pueden ver el grado, la lesión. Ya, pues, ¿por qué dice menor a 2 centímetros? Porque se puede realizar esta operación si la lesión del nervio no supera, o sea, no supera los 2 centímetros. ¿Ya? ¿Sí me explico? No sé si me entienden. Bueno, ya. En este tipo de neurorrafia primaria, lo que se necesita es coaptar el nervio. Ustedes pueden ver unas cintitas, son adhesivos de fibrina. Es un material biológico que permite, que lo utilizan para como va a este nervio, lo van a coaptar, lo van a suturar, van a servir estos adhesivos de fibrina como una especie de agarre, digamos así, para que esas suturas no se puedan, o sea, no se despeguen. ¿Ya? Ya cuando existe una pérdida mayor a 2 centímetros, lo que realiza el cirujano es una técnica que se conoce como los injertos nerviosos. ¿Ya? Esto puede depender también si que el nervio se encuentra contaminado. Al paciente se lo debe de hacer una limpieza quirúrgica para eliminar el tejido infectado, el nervio muerto, ya digamos así, y se hace esta limpieza quirúrgica y se quita ese nervio, la parte del nervio muerto. Entonces se realizan los injertos nerviosos, que consiste en utilizar los nervios del mismo paciente. ¿Ya? Las características que deben poseer estos nervios injertos es que primeramente deben ser accesibles para el cirujano. ¿Ya? Y segundo, no debe, el nervio no debe, o sea, de donde se saca el nervio, no debe quedar tanta secuela, es decir, no debe quedar con tanto defecto, ya sea motor o sensitivo. Y aquí es los injertos nerviosos. Los nervios, por lo general, el más utilizado es el nervio sural, que se encuentra en la parte externa de la pierna, o el nervio safeno externo. Nervio safeno externo. También se utiliza el nervio safeno interno, otros nervios que parece que en esa diapositiva, en otro pendrive, tengo un esquema de los distintos nervios que se pueden utilizar. Y otro método otro método quirúrgico que también utilizan los cirujanos es la transposición de conductos, que se le saca al paciente venas para colocárselos como una especie, un tipo de puente, para que el axón de la zona proximal pueda crecer a través de ese conducto. ¿Ya? También se han utilizado, he consultado que también se han utilizado conductos de vidrio, ¿ya? Que se los colocan a los pacientes para que el axón pueda crecer.
Y sí, sí es importante el conocimiento de las reacciones de las neuronas ante las diferentes lesiones. Ustedes van a tener diferentes mecanismos de acción. Y deben estar familiarizados con las lesiones que se producen. Tomando en cuenta, este gráfico resume todo, ¿sí? Tomando en cuenta este soma neuronal, el cuerpo neuronal, la proyección, el axón, la vaina de mielina y las respectivas destrucciones que se pueden dar, en la cual ustedes van a encontrarse con los términos de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Estaríamos hablando de la neuropraxia. Acá abajo está la neurosmesis y acá arriba está la axonosmesis. En Sutherland, en cambio, 1, 2, 3, 4 y 5. Dependiendo de la severidad con la que se afecta el epineuro, el perineuro, el endoneuro y la vaina de mielina y el propio axón. Eso tiene implicaciones en cuanto a la velocidad de conducción, en cuanto a la recuperación, si existe o no existe. Miren que al final acá está afectado todo, pero cuando ya está afectado el epineuro, el perineuro y el endoneuro, sí hay recuperaciones que son parciales, podríamos decir recuperación parcial, no total, puede quedar con secuelas y puede afectar la función del paciente. Entonces, se hace el comparativo, se produce el daño, si es neurosmesis o axonosmesis. Con una neurosmesis hay una sección total, corte total de todo el nervio, y ahí no hay recuperación. Ustedes pueden ver recuperación ausente, sobre todo en Sutherland 4 y 5, que es neurosmesis. En los niveles, sobre todo en los niveles 2, 3, hay una recuperación parcial. Y en la neuropraxia hay una recuperación total, ¿sí? Y aquí ven las diferentes partes que se afectan, ¿no? La neuropraxia es solamente una contusión y lesión de la vaina de mielina, mientras que en la axonosmesis ya se compromete el axón, ¿sí? En la neurosmesis se compromete hasta el epineuro, recuperación ausente. Entonces, esto tienen que aprenderlo para que estén familiarizados con los diferentes tipos de reorganización cuando existe o no una lesión neuronal. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, por motivos de reuniones tengo que quedarme ahí. Hasta ahí vamos a avanzar. Nos vemos en la otra clase.